en caso de que no puedan conectarse aquí a Zoom. Aquí en el aula de Zoom, nosotros solo tenemos a los que están matriculados y si llegamos a tener 100 alumnos, entonces las personas arriba de 100 deben de conectarse a Facebook porque no tenemos capacidad para más de 100 en esta aula, ¿verdad? Entonces, bueno, mi nombre es Samantha Pachki y nosotros iniciamos esta iniciativa en el 2012. Llevamos más de 12 años, más de 10 años de estar haciendo esto. Damos clases de inglés y clases de Biblia. Yo tengo mi certificado para ser docente de inglés, pero también tengo mi certificado, pues mi maestría en divinidad para dar clases de Biblia. Estamos preparados para ayudarles en cualquiera de estas dos áreas. Las clases de Biblia, pues leemos la Biblia a la par suya. Estas clases son completamente gratis. Si desea matricularse en ellas, puede escribirnos al número en la cual se matricularon, 9835-3829, y le ayudamos a hacer la matrícula. También tenemos la clase de inglés, que en el mismo número pueden hacer sus preguntas acerca de la plataforma, si la plataforma no funciona, si no pueden accederlo, si tienen algún como complicación ahí en cuanto a la plataforma o cómo funciona el programa, nos pueden escribir a ese mismo número y ahí le vamos a atender, ¿verdad? Ese es el número de Proyecto Propósito. Am, a mi número personal me pueden escribir porque estoy en el grupo y pueden ver cuál es el mío, pero yo no contesto preguntas sobre como el formato o la plataforma porque no tengo esa información. Debe de escribir ya a lo que es el otro número para contestarle sus preguntas. Buena pregunta, Yadira. Al final del nivel uno le damos un certificado de que culminó nivel uno y así sucesivamente después de cada nivel, después de nivel 2, después de nivel 3, después de nivel 4 y así sucesivamente. En nivel uno, pues, y las tareas y las evaluaciones se hacen en la plataforma. Si usted ya está matriculado, tuvo que haber entrado a la plataforma ya. Y si entró a la plataforma, tuvo que haber visto que hay como exámenes y pruebas y ahí le va a demostrar qué nota tiene. Debes de tener arriba de un 70%, 7-0, para pasar al nivel 2. Le van a estar contactando de parte de nosotros para decirle, ok, usted está en el camino correcto para, obviamente, si usted tiene un 0%, no vamos a contactarte porque realmente no has hecho las tareas. Pero si usted tiene como un 60 o va acercando, tal vez tiene un 80, nos vamos a acercar a usted al finalizando el tercer mes de nivel uno para decirte, ok, vamos a pasarnos ya a nivel 2 y pues conseguir sus datos. Nivel 2 sí ya tiene un costo de 500 lempiras al mes. Este es un costo donativo que usted tiene, bueno, es como un donativo obligatorio, pero es un donativo porque somos una ONG. No estamos acumulando bienes para un ganancia, sino que usamos el mismo fondo que ustedes permiten que tengamos por medio de su depósito para los diferentes proyectos como clases de Biblia. Las clases de niños aquí en Proyecto Propósito son subsidiadas, que significa que todo niño puede aprender inglés por 300 lempiras en vez de 500 lempiras. Su dinero ayuda a los demás. Cuando usted hace su depósito, ya cuando está en nivel 2, usted se va a sentir bien porque sabe que no solo está haciendo su depósito para que usted aprenda, sino que también en parte estás haciendo ese depósito para que otras personas aprendan, ¿verdad? Una pregunta, ¿ahorita hay tarea? Porque no he visto. Bueno, tiene que ver la plataforma porque ahí sale lo que hay que hacer, ¿verdad? Ok. Este nivel uno dura 3 meses. La nivel 2 dura 3 meses. Nivel 3 dura 8 meses y nivel 4 dura 6 meses. Ya nivel 5 nosotros lo tomamos como opcional, porque nivel 5 es como para practicar, es la parte
en todos los niveles vamos a practicar, no quiero ser malentendida, pero nivel 5 ya es como solo para practicar y como afinar algunos detalles, pero muchas personas ya salen embarcados, ya están trabajando en la industria donde quieren trabajar antes de llegar a nivel 5. Sí. No, a Nilbert solo serían 3 clases. La semana pasada yo no pude dar clase porque mi carro quedó punchado y no solo punchado, sino que uno de los tuercas que tenía la llanta, necesitamos un soldador para quitar la llanta. Fue un terrible odisea y la verdad que no estoy muy acostumbrado a estos tipos de cosas porque pues solo llevo 8 semanas en Honduras y pues se me han punchado 2 llantas. Y estando en Estados Unidos por 4 años no se me punchó ninguna llanta. So, esta es una nueva experiencia para mí. Mil disculpas, ¿verdad? Y peor, traer un soldador, eso fue una experiencia inolvidable. Hasta fotos tomé. Ok, el nivel 2 es una... No, es muy buena pregunta, Kenia. Kenia está preguntando si nivel 2 solo es una vez a la semana. No, Kenia. Nivel 2 son hasta 4 veces por semana. Hay una clase de gramática que es la principal, por la cual debe de hacer tareas. Y después hay 3 clases que la llamamos extra o opcionales, donde usted puede asistir si desea. No, no tiene que asistir a esas clases opcionales para pasar el nivel, pero imagínese poder recibir 4 clases es mejor que uno. Pero obviamente somos adultos aquí y tenemos hijos, tenemos trabajos, no todos vamos a poder asistir a los 4, pero sí tiene opción Kenia a asistir desde uno, que es el mínimo, uno hasta 4 clases a la semana, por ese mismo precio, ¿verdad? Ok, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Se sienten bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Estamos bien. ¿Cuánto se paga? Pues hablamos de 500 lempiras, Dania, pero no ahorita, ¿verdad? Ahorita no tiene que pagar nada. Siempre que esté en nivel 1, usted no debe de cancelar nada. Y pues si desea repetir nivel 1, igual no va a pagar nada. Pero ya pasándose de nivel 2 en adelante, sí tenemos que cobrar algo porque las clases son más pequeñas, son más veces por semana y obviamente la práctica es diferente. So, para este nivel de costo sí hay un costo que tienen que... Sí, exacto. So, no sé si hay alguna otra pregunta o estamos bien para comenzar. Muy buena. Nosotros ¿Podemos muy comenzar? Anivet, usted pregunta si hay algo aparte de inglés y Biblia. Nosotros impartimos clases de computación, pero ahorita por los momentos, por los bajos fondos de donaciones, porque las clases de computación eran gratis. Y la verdad que este programa pues lo pusimos en stop porque requiere un costo y necesitamos recaudar fondos. So, estamos buscando un donante que nos puede como ayudar a volver a levantar esta clase porque eran muy bonitas. Pero por lo menos por ahorita, inglés y Biblia nada más. Consejo para tener un conocimiento avanzado en 6 meses. Bueno, esta es una buena pregunta. Aprender un idioma para 6 meses es bien difícil. So, cuando las cosas son difíciles, por ende, requiere horas de práctica diaria. So, yo diría, ok, si yo quiero leer la Biblia en 6 meses, si yo no estoy leyendo 2 o 3 horas al día, probablemente no lo voy a lograr. So, usted puede como medir su temperatura, así como medimos la temperatura a un bebé, podemos medir nuestra temperatura. Si yo estoy estudiando 2, 3 horas al mes, perdón, al día, probablemente aprenderé inglés en 6 meses, ¿verdad? Pero si yo no le estoy entregando este nivel de estudio mensual,
por más que yo sea buena maestra o por más que el material sea bueno o por más que usted quiera lograrlo, no lo va a lograr. Hemos tenido alumnos que tienen una oportunidad laboral en Estados Unidos o que tienen una oportunidad en irse en un barco crucero y dicen, ok, yo quiero en 6 meses estar listo. Pues lo correcto sería matricularse ya a nivel 2 y recibir nivel 2 y nivel uno al mismo tiempo, que ya serían 5 clases, 4 de nivel 2 y uno de nivel uno. Y de paso, ¿verdad? Practicar, que sería lo más rápido posible. Y usted probablemente podría pasar un examen de admisión a un trabajo de este tipo. Sí, damos clases de niños. Ahorita en el 2024 empezamos de séptimo grado en adelante. Esto normalmente son unos 12 añitos. Pero en 2025 tengo la grande noticia de que vamos a estar ofreciendo clase para primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, y van a ir por grado. Si usted tiene un bebé de primer grado, lo matricula con nosotros para primer grado. Si tiene uno de segundo grado, para que todos los niños sean de la misma verdad. Y esto se va a impartir de marzo a octubre, solo 8 meses, para ir de acuerdo al horario hondureño de escuela. Entonces, para darles un veranito a los niños y también que disfruten este tiempo en el hogar también, ¿verdad? Porque ellos son pequeños. Y esto va a ser muy bonito. Estamos muy emocionados por comenzar eso en 2025, en febrero 2025. Muy buenas preguntas. La verdad que ninguna pregunta ha sido como repetida. Todos han sido muy interesantes. Pero si hay alguna otra pregunta, me gustaría contestarla porque ya las otras 2 semanas, pues no doy este espacio de preguntas, solo en la primera semana que contesto, porque la verdad que hay muchos alumnos nuevos aquí el día de hoy y pueden tener sus preguntas, ¿verdad? Pero creo que estamos bien. Contesté bastante, eso me siento feliz. Ok, si vamos a estar listos, entonces vamos a empezar con una oración. Yo sé que no todos tenemos las mismas creencias, pero nosotros aquí en Proyecto Propósito, pues somos cristianos y creemos en un solo Dios y queremos orar siempre para entregar la clase a Él, porque por Él lo hacemos, ¿verdad? Entonces, vamos a orar y me gustaría que me acompañaran y luego vamos a empezar, que tenemos que cubrir la material de 2 clases, porque la semana pasada no pude estar. Vamos a estar un poco apresurados, pero lo vamos a lograr. Ok, vamos a orar. Padre, gracias por este día, que estamos tan agradecidos por estar cerca de ti. Cuando estamos aquí haciendo tu obra, me siento tan cerca de ti. Es algo que me encanta hacer. Puedo estar cansada, puedo estar frustrada, puedo estar desconcentrada, pero cuando me conecto en línea con estos alumnos que tú has puesto en mis manos, me siento honrada de servirles. También quiero pedir a cada uno de ellos la bendición que se derrame sobre ellos para que ellos se sientan motivados, porque nosotros oramos todas las semanas sobre todos nuestros alumnos y que Dios aparte a las personas que no deben de estar aquí, personas que tal vez quieren aprender inglés, pero tú, Padre, sabes que no está en su propósito o no está en su futuro. Queremos personas que usted ha enviado porque tú sabes que hay un futuro grande para ellos en el inglés. Y si estas son las personas que tú has mandado, Padre, confiamos en eso, de que cada uno de ellos debe de aprender este bello idioma. Les pido, por favor, que les des fuerza, porque este no es un camino fácil y requiere mucha práctica y disciplina que nos cuesta a todos los seres humanos. Entonces se lo pedimos a ti, Padre, porque a veces cae fuera de nuestras manos y ocupamos a ti para la inspiración. Estamos agradecidos por todo lo que tú haces en palabra y hecho en nuestra vida y le pedimos todo esto en nombre de Cristo. Amén. Ok. Bello, me encanta orar. Es mi favorita parte de la clase. Bueno, aparte de ver a ustedes. Ok, hoy sí. ¿Están listos? Saquen ese cuaderno, esa pluma, porque quien está acostada en la cama, se imagina que yo esté acostada en mi cama así, ay, dando la clase. No se puede, chicos.
Tienen que estar sentadito aquí. Si yo soy la maestra y estoy sentada, no, yo no estoy hablándole a usted, Zaira. Usted, si tiene dengue, acuéstese. Yo hablo a todos, porque hay esa tendencia ahora de estar en el teléfono en la clase, ¿verdad? Y Habla en general bien. eso está bien si tenemos una excusa como la de Zaira, que el dengue es horrible, Zaira. Uy, qué feo, perdóneme por usted. Mucho agua de coco. Pero para los que podemos estar sentados, estar viendo la pantalla, aunque sea el celular, pero deténgalo, ¿verdad? Con algo para que usted pueda, como, ¿verdad? Deténgalo con algo para que usted pueda anotar, porque debe de poder participar y anotar, ¿verdad? Ok, tiene razón, pero estamos listos y concentrados. Qué listo, eso me gusta. Ok, so voy a abrir la pantalla, permítame. Tanto Tanto que hablé que lo hubiera abierto con tiempo, digamos, ustedes tienen derecho de regañar. Ok, vamos a empezar con con el futuro. Este mes es el mes del futuro. So, este mes, digamos, en Proyecto Propósito, el primer mes puede ser pasado, presente o futuro, pero lo importante es que usted reciba los tres. So, es como un ciclo. So, si este es futuro, puede ser su último mes o este puede ser su segundo mes o tal vez este es su primer mes, pero no importa, ¿verdad? Todos podemos estar aquí, no hay problema. Y todo lo que vamos a ver este mes es futuro. El mes del futuro realmente es el mes más fácil de todos los meses. Por eso vamos a aprender algunas cosas más difíciles este mes, como detalles más difíciles, porque el tenso en sí, las oraciones del futuro son más sencillas, ¿verdad? Entonces vamos a empezar, voy a empezar una hoja nueva, porque esta hoja la veo un poco como que ya lo he usado. Ok, so en inglés nosotros tenemos el sujeto. Bueno, en español también, chicos, hay un sujeto. Y el sujeto es quien hace la acción. So, por ejemplo, si yo digo, yo nado en la piscina todas las mañanas, el sujeto soy yo. Y los pronombres personales, the personal subjects, estamos hablando de I, que en verde es como la pronunciación. I, como ay, me quemé, I. You, que aquí está la pronunciación. Este viene siendo como la pronunciación, chicos, ¿ok? No se confundan. He, que es como la J en español. He, she, que es como, como cállese en el cine, ¿verdad? She, we, que es en los labios. Aquí, we. Porque recuerden que en español a veces el W se siente más en la garganta. We, y eso está malo. Es en los labios. We, ¿verdad? We. They, they, que they es el TH, they. Ustedes saben que la ñ en español no existe en inglés, el TH no existe en español. O sea, cada idioma tiene aquellas letras que no existen en otro idioma. So, este es uno. Y el TH, o sea, cuando usted ve un T y un H juntos, vamos a tener que sacar la lengua y hay dos opciones. Uno es poner la lengua entre los dientes y soplar aire, y el otro es vibrante. Pero los dos son TH. So, cuando nosotros vemos el T y el H, sabemos que es uno de los dos. Que pica la lengua cuando lo hago. O el otro es aire. Este de they es vibrante. Debe de picar su lengua si lo hace mucho. They. Vibra en la lengua. They. I, you, he, she, we, they. Now, hay varias configuraciones de su pantalla. Me gustaría que traten de configurar su pantalla de Zoom donde pueden verme mi cara y pueden ver la pantalla compartida.
no, eso depende de usted. Yo no puedo configurar su pantalla, pero sí sería bueno que lo configuraran así para que puedan ver mi pronunciación y la palabra en la pantalla. I, you, he, she, we, they. ¿Sí? Now, esto en casa traten de pronunciarlo, no encienden su micrófono porque somos ya 100 alumnos conectados. Qué bien, pero sí deben de estarlo haciendo en su casa en el micrófono en mute. I, you, he, she, we, they. Now, también existe en inglés el object pronoun. Now, esto es igual en español en ambos. En español no hay los dos. En español el I y el me, los dos son yo. El you y el you, los dos son tú. He and him, los dos son él. She and her, los dos son ella. We and us es nosotros, and they and them es ellos. So, por ejemplo, si yo digo ellos irán con ellos, está bien, ¿verdad? Puedo ponerlo en el sujeto y en el predicado de igual manera. Puedo poner ella irá con ella. O sea, señalando dos diferentes hembras de tercera persona. Yo puedo poner yo iré con él, por ejemplo. ¿Correcto? So, estos en español no cambian, pero en inglés sí. Estos, los de sujeto, estos, solo se van a usar antes del verbo. So, por ejemplo, si yo quiero decir yo iré con él, en inglés sería buscar el yo aquí y el él aquí. Yo, que sería I, iré con él, que sería him. With es con, chicos, him. I iré con él. I, que es yo, iré con él. En inglés hay dos diferentes. Está este de sujeto y este de objeto. Probemos otro. Now, iré o irá o irán o iremos. En inglés va a ser will go. So vamos a poner will go. Y esto lo vamos a ver más a detalle, tranquilos. Pero por ahorita quiero que nos concentremos en los sujetos. Estos dos, ¿verdad? En los sustantivos. So, si yo quiero decir nosotros iremos con él, ¿cómo sería? ¿Cuál cambiaría? ¿Cuál cambiaría si yo quiero cambiarlo de yo iré con él a ella irá con él? O perdón, nosotros iremos con él. We. Oui, pero ¿cuál? ¿Aquí o aquí? ¿En esta primera o en esta segunda? En la En primera. la primera. Sería la primera. En el Exacto. sujeto. Eso In es la en el primera, sujeto, en la primera, muy bien. So, este es el in the sujeto. first, Very good, in the first one. So, este es el primero y debe de cambiar a nosotros, we. Ahora, si quiero decir nosotros iremos con ella, With her. Cambiamos him por her. ajá. Tengo que buscar en los objetos. Perdón, chico, hay un gran tormenta aquí y creo que mi internet está un poco débil, pero aquí no nos vamos a desconectar. Vamos a seguir hasta que el trueno nos desconecte. Ok, so aquí cambiaríamos el him a her. ¿Estamos de acuerdo? We will go with her. Now, esto están saliendo de esta lista de sujeto y este está saliendo de esta lista de objeto. Aunque en español todos son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Very good. Ok, hagamos otro. Si yo quiero decir, voy a poner varios aquí y podemos hacer varios, pero vamos a dejar solo el we will go y lo vamos a llenar.
So, si yo digo ellos irán con nosotros, ¿cómo sería? Ellos, They. they They- irán con They will nosotros. go with us. Us. Them. Them es us. ellos. Us es nosotros, ¿verdad? Very good, chicos. ¿Entienden? Ok, si yo quiero decir ella irá con él. She will go will go. with him. Beautiful. Yo iré con ellos. I I will go will go with them. Beautiful. And ¿cuál más? Vamos a hacer usted irá conmigo. You will go You will You go go with Conmigo. with me. With me. Ahí está. Muy bien, chicos. 100%. Vamos a ponerle mute a los micrófonos un ratito. Andan muy bien. Estoy muy impresionada porque esta parte no es muy fácil, pero lo entendieron muy rápido. Eso es la gracia de Dios, ¿verdad? Porque la verdad que esto a veces cuesta entenderlo. ¿Hay alguna pregunta o duda sobre esto? ¿Entienden por qué usamos uno antes del verbo y uno después del verbo? En inglés, la persona antes del verbo, la persona que está ejecutando la oración, o sea, la protagonista, the star of the show, que es se llama el sujeto. Y la persona que también es parte de la oración, pero es como segundo papel, es como el menos importante, le decimos objeto, que es object. So, por esto estos se llaman subject and object pronouns. Porque son iguales, tienen el mismo valor. El I y el me, los dos significan yo, pero uno se utiliza si lo quieres utilizar como el protagonista, como el principal, como el subject, y el otro se utiliza si es el secundario o el posterior del verbo o el objeto, el object. No sé si hay alguna pregunta o duda con esto. Creo que tiene sentido que me permitan un segundo mandar esto como captura al grupo, porque siento que a veces, no tengo permiso de compartir. A veces se me olvida hacerlo más tarde, permítame. Brandon, no puedo ser admin. ¿De qué grupo? Déjeme ver qué grupo. Del grupo A. Permítame, chicos. Quiero mandarlo al grupo A. Son 3 grupos. Ok, so estamos bien. So sigamos, porque eso fue lo que tuvimos que aprender en una de las clases. Pero recuerden que yo perdí la semana pasada y no puedo como solo dejar ese conocimiento perdido en el espacio. Tenemos que aprenderlo también. So vamos a seguir adelante si no hay ninguna pregunta. ¿Seguros? Yes. Ok, good job. So, vamos a seguir. So, si quiero armar una oración en el futuro, voy a copiar estos sujetos acá abajo, I, you, he, she, we, they, y voy a poner en la palabra los verbos que yo quiero poner. Cosas que son buenos en el futuro, aquí tengo una lista que son varios verbos que son buenos para el futuro. Los vamos a robar. Now, estos son los diferentes verbos que utilicé hace unos meses para enseñar este mismo tema, ¿verdad? Y vamos a leerlos primero. El primero es bailar, dance, beber, drink, comprar, buy, correr, run, limpiar, clean, barrer, sweep, sweep, jugar, play, Play. estudiar, study, Study.
leer, read, Read. dormir, sleep, Sleep. dormir, sleep, montar, ride, como Ride. manejar bicicleta, montar caballo, Ride. caminar, walk. Walk. No, aquí la L es como muda. Walk, Walk. cocinar, cook, Cook. escribir, write. Write. Very good. En inglés, chicos, ustedes van a ver muchas veces que ven el verbo que tiene este to antes del verbo. Este es como que viene en su forma más básica. Este es como, esta es la forma infinitiva del verbo, se llama este formato. Yo no sé por qué todo mundo le pone el to al verbo. O sea, eso realmente confunde. Pero ustedes puede ser que lo vean así en libros de inglés, libros de estudio que tengan en la casa, pero ese to lo podemos borrar. Eso solo es como decir el hecho de bailar, el hecho de beber, el hecho de comprar. Es como de ver el verbo como sustantivo, como cosa, y eso no lo ocupamos, pero puede ser que lo vean y por eso yo siempre lo pongo, porque cuando se habla del verbo en una oración no se ocupa el tú, pero cuando se habla del verbo en sí como objeto, entonces sí debe de tener el tú, pero lo vamos a borrar rapidito, ¿ok? Para no confundirnos. Y aquí el español lo voy a poner en verdecito para que no nos confundamos, porque eso es el español, o sea, no lo ocupamos. Obviamente el español no va a ir en medio de la oración, ¿verdad? Solo es para su conveniencia, para que sepan qué significa. Ok, so vamos a poner este en verde porque me gusta que esté en verde las traducciones. Ey, ey, tranquilo, computadora. Así no es. Ok, aquí vamos. Verde y lo voy a poner en itálica. Estos son los diferentes verbos que vamos a estar aprendiendo en este día, ¿verdad? Ok, now este dice I dance. ¿Qué significa en inglés? ¿Alguien me ayuda? Con Yo I bailo. dance. Yo bailo. Yo bailo. Yo bailo. Yo bailo. Now eso es futuro. Es presente. With. Ustedes, chicos, ¿ustedes sienten que este es futuro? No. No. es presente. No, ¿verdad? Presente. No. Este es presente. Yo bailo, tú bebes, él compra, ella corre, nosotros limpiamos, ¿correcto? Pero no es en el futuro. Ahora, si venimos nosotros y lo cambiamos, I will dance, I will entonces dance este es tomorrow. futuro. So, este palabrita will hace que el verbo sea Future. futuro. Now, la verdad que en muchos casos en español no se le va a agregar un verbo aquí, sino se le va a agregar algo aquí, como bailaría. Se le agrega el mismo verbo en sí, ¿verdad? Pero aquí no vamos a hacer eso, sino que es aquí. I will dance. You will sing. Drink. He will Buy. buy. She will run. Run. We will clean. Clean. Now voy a apagar los micrófonos para que me escuchen a mí, ¿verdad? Pero usted lo sigue repitiendo en su casa. They will sweep. I will play. Si vemos, no cambiamos nada en el verbo. El verbo en inglés queda tal cual, pero le agregamos esta palabra will. Y esto es en todos, esto no importa si es con I, you, he, she, we o they. En todas las personas, usted simplemente le va a agregar will para que sea futuro. Simplemente le agrega will para que sea futuro. ¿Cómo lo sienten? ¿Bien? Súper Good. fácil. Very good. Now, Zaira, no sé, I am that. No vamos It's a poner easy. am aquí, ¿verdad? Sino que will. Este es el futuro.
¿Sí? Ok, muy bien. Ahora, si yo digo I will dance, ¿qué estoy diciendo en español? Yo Yo bailaré. bailaré. Yo bailaré. Yo bailaré. You will drink. ¿Qué estoy diciendo en español? Yo, Yo bebí. Yo beberé. Es usted, ¿verdad? Porque you es usted. Usted beberá. Usted beberá. He will buy. ¿Qué significa? él comprará, Él comprará. She will run. ella Ella. correrá. Ella correrá. Ella correrá. Ella Muy bien. So, estas oraciones son oraciones. O Sí, sea, sí, sí. oh, qué bien que lo siente fácil. Tal vez debe de pasarse a nivel 2. Eso es lo que me gusta, que digan que es fácil para mandarlo a nivel 2. No, mentira, mentira. Quédese aquí conmigo. Ok, so, el punto es, chicos, que estas oraciones son bebés. Son como que vienen naciendo, son chiquititos. Solo tenemos el sujeto y el verbo, nada más. Agregamos el will para saber que son del futuro. Pero podemos agregar lo que yo le llamo complementos. Y esos complementos ya no son easy. ¿Por qué? Porque el complemento va de acuerdo a su nivel. Por ejemplo, yo puedo decir aquí, I will dance merengue, que sería tal vez un nivel más o menos básico. O puedo decir, I will dance at my sister's graduation next year after I give a speech. O sea, el complemento puede ser chiquitirringo o puede ser enorme, ¿verdad? Y va a depender de su nivel. So, quienes lo sienten fácil deberían de estirarse, empujarse y retarse para que esto sea más dinámico. Yo voy a hacer como un nivel medio aquí en la pantalla. I will dance, what? I will dance bachata at my wedding. ¿Qué dice esta oración? I will dance bachata at my wedding. Yo bailaré Yo bachata bailaré bachata en en mi mi boda. boda. En mi boda. En mi boda, muy bien. You will drink. You will drink. Vamos a poner you will drink a lot of water in Honduras. What does that say? You will drink. Yo tomaré un Se poco beberá mucha agua en Honduras. Usted beberá mucha Mucha agua en agua, Honduras. He will buy a new house for his mom. ella Él comprará una comprará una nueva casa para para su mamá. para mi mamá. Ella correrá. She will run at at the stadium with me. Ella correrá. Voy a correr al estadio conmigo. Yes, ella correrá en el estadio para conmigo. conmigo. Muy bien. Now, esto es bien bonito. Now, usemos los de objeto para It's hacer más. beautiful. Este lleva un sujeto de objeto, ¿verdad? Pero no todo. Voy a apagar los micrófonos, chicos, porque no escucho cuando me preguntan. Si tienen una participación, enciéndalo, participen y lo apagan. We will clean his bedroom. Se acaba de ir la luz, pero volvió. Pero no me afecta porque tengo una batería, pero sirve, todavía están ahí. Okay. Sí. Sí. Aquí estamos. Yo no. Ok, yay, gloria a Dios. Esa batería es muy buena. Solo acuérdense de conectar su módem a la batería. Y así cuando se va la luz no pierde internet. Yo me siento en... Gracias, Señor. Ok, we will clean his room with him. So, limpiaremos su cuarto con él, ¿verdad? Usamos el him, ¿verdad? Vamos a hacer otro. They will sweep with her. ¿Qué dice esta oración? They will sweep with her.
Ellos van a barrer. Ellos barrerán con ella. Ellos barrerán con Con ella. ella. Now, un compañero dijo, ellos van a barrer con ella. Y eso es muy interesante, porque existen las dos formas del futuro, ¿verdad? Existe el barrerán, que eso nunca lo he usado, o lo utilizan vamos a barrer, ¿verdad? Y las dos formas existen en inglés también. So, en este mes del futuro, ahorita estamos aprendiendo el comeré, correré, limpiaré, barreré, jugaré, pero más adelante, la otra semana, vamos a estar aprendiendo el vamos a barrer, vamos a jugar, vamos a estudiar, vamos a leer, vamos a dormir. ¿Sí? Miss, Pase, buenas noches. puede pasar, solo estoy en clase. Ah. Sí, buenas noches, disculpe. Tuve una Eh, visita. quiero preguntarle si me puedo retirar porque fíjese que tuve una emergencia médica y no voy a poder continuar con la clase. Claro, vaya, y recuerde que esto queda grabado. Al final lo vamos a enviar. So usted puede terminar de ver la clase. Vaya, Per- que Dios la Perfecto. guarde. Muchas Bye. gracias. Amén. Claro, amén. Ok, y eso es para todos. O sea, sabemos que esta clase tal vez no es la mejor hora del mundo. Si a usted le toca quedarse tarde en el trabajo, pues con mucho gusto háganlo, pero ustedes saben que la grabación se le enviará justo después de la clase y ahí pueden, ¿verdad?, ponerse al día. So, no sé si hay alguna pregunta de cómo utilizar los pronombres de sujeto, los pronombres de objeto, cómo hacer que una oración sea futura. ¿Hasta ahí se sienten bien? Yes. Good. Yes. Good. Excellent. So, Ya. la última cosa que tenemos que aprender hoy es cómo decirlo de forma negativa, porque en inglés existe positivo y negativo, ¿verdad? En español también. Así como digo, yo bailaré con él, quiero decir no bailaré con él, ¿verdad? Tienen que existir los dos, el sí y el no. Entonces, para poder decir no, vamos a usar la palabra not. Y eso va a ir junto con el will. I will not dance. You will not drink. He will not buy. She will not run. Y así sucesivamente. El will not hace que el verbo sea negación, negativo. Ya no es que lo haré en el futuro, ahora es que no lo haré en el futuro. ¿Verdad? ¿Cómo lo sienten? Existe una contracción que es will unido con not como aplastado, no sé cómo explicarles, se llama contraction en inglés y ese es won't. Pero esto no es obligatorio. Si lo desea usar, úselo. Si no se siente cómodo usándolo con el apóstrofe, pues no lo usen. Pero la pronunciación es won't. Will not, cuando es separado. Won't, cuando es junto. Will not, won't. No me han preguntado, bueno, ¿y es correcto decir will not? Claro, usted puede decirlo separado. ¿Y es correcto decir won't? Claro, pero es un cambio de fonética. Es más que todo sirve para cuando estoy hablando, no cuando estoy escribiendo. ¿Sí? So, esto solo es para agilizar la parte hablada. Esto no es para la parte escrita. ¿Cómo lo sienten? Easy. Easy. Me alegra. So, tienen varias opciones. Tienen will not, tienen won't y tienen will, que sería en el positivo. ¿Verdad? Will not, won't y will. Mi internet está fallando. ¿Cómo,
¿Cómo lo sienten? ¿Alguna pregunta o duda? Voy a ver el chat. Bien, entendí. ¿Vamos bien? Miss, Ah, Lidia está diciendo cómo vuelve a repetir el de barrer. El verbo se pronuncia sweep. Sweep. Muy buena pregunta. Es similar a sleep, pero el W a veces se traba uno. Los hispanohablantes se traban con el W porque no es una letra muy usada en el español, ¿verdad? Bueno, vamos a ver alguna otra pregunta. Bien, entendí, súper bien. Me alegra, qué bien. Bueno, chicos, si no hay más preguntas y se I am sienten... ¿Cómo? Si no hay más preguntas y si se sienten cómodos con lo que hemos cubierto, entonces vamos a cerrar la sesión y ya saben que va a venir por medio del chat la grabación y ustedes pueden volverlo a ver cuando estén practicando. Yo sugiero de que practiquen con todos los verbos, con todas las personas. ¿Cuántas personas son? Son 6 personas. ¿Cuántos Miss. verbos vimos? Vimos 14 verbos. 14 por 6 es 84 oraciones pueden Miss. hacer. Y si hacen 84 en positivo y otro 84 en negativo, imagínense cuánta práctica podría ser. Miss. Thank you. Ok, dice, mañana no bailaré con mi esposo. Gisela me pregunta, ¿cómo sería? Now, en inglés, el mañana va al final. I will not dance, ¿verdad? With my husband. Y el mañana va al final. Tomorrow. tomorrow. I will not dance with my husband tomorrow. I like the class. I'm glad you like the class. I'm happy that you like the class. I'm sorry I couldn't be here last week. Cuando ellos sacaron la soldadora, yo dije, cancele la clase, porque nunca en mi vida había visto un llantero sacar un soldadora. Y yo quedé, esto es grave. Pero bueno, lo bonito es que ya estamos aquí y logramos cubrir los dos temas. Ok, chicos, entonces nos vemos la otra semana y claro, yo le mando esto al grupo y pues también la grabación, ¿verdad? Que Dios lo guarde y cualquier cosa estamos a la orden. Bye, thank you, guys. Miss. Bye bye. Bendiciones. Bye, bye. Good night. Good night. See you the next week. See you next week, everybody. Bye. Gracias por estar.